Nada está funcionando para Joe Biden, el regente de la Casa Blanca, quien pensó que la Cumbre de las Américas era una ocasión para celebrar su gobierno pseudo progresista. Se llevó un balde de agua fría cuando México y las naciones de Centroamérica le dejaron plantado. Y en el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el mandatario estadounidense se encontró con un vergonzoso «deje su mensaje» después del tono. Estas ausencias evidentemente se debieron a la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Si bien el presidente colombiano Iván Duque se atrevió a aplaudir esta exclusión, las declaraciones de la gran parte de los invitados representaron el fin de una era. ¿Se acabó la hegemonía estadounidense sobre Latinoamérica? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos: varón de voz gruesa, indispensable amplia experiencia, micrófono y computador en casa. Los interesados, escribir a prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se negara a asistir a la Cumbre de las Américas, su representante de Exteriores, Marcelo Ebrard, puso las cosas en su lugar. El canciller de México se refirió a la exclusión de 3 naciones y a la cuestión de los bloqueos económicos. Según Ebrard, no tiene sentido embargar a un país pretendiendo perjudicar a un gobierno, cuando al final del día es el pueblo quien lo sufre. Tras la decisión de Washington de dejar afuera a Caracas, Managua y La Habana, la Casa Blanca se llevó un paquete adicional de naciones y en este sentido, no solo el presidente de México prefirió no asistir, también la CARICOM, Bolivia, Honduras, Guatemala y ahora El Salvador. Así lo señaló en días recientes el medio de prensa estadounidense New York Times, calificando esta situación de duro golpe para Biden. Anthony Blinken, secretario de Estado para los Estados Unidos, llamó al presidente salvadoreño Nayib Bukele para invitarlo en la Cumbre de las Américas. Sin embargo, Bukele ignoró la llamada de Blinken. Según 2 personas cercanas al mandatario centroamericano que hablaron de forma anónima, porque se trata de cuestiones diplomáticas delicadas, la Casa Blanca llegó a parar al buzón de voz. Así lo afirmó uno de estos individuos, quien mostró los mensajes al medio Associated Press en días recientes. Por otro lado, la negativa de Bukele de asistir a dicha cumbre y limitarse a enviar una pequeña representación no se debe a las mismas razones de López Obrador. El jefe de Estado salvadoreño tiene sus propias diferencias con Joe Biden. Desde la Casa Blanca han acusado a Bukele de no respetar los derechos humanos por el tema del control de las calles y la mano dura del presidente salvadoreño hacia los perpetradores del crimen. Sin embargo, el jefe de Estado centroamericano considera que la potencia del norte, así como de costumbre, ha estado metiendo las narices donde nadie le ha llamado. Fue a finales del año pasado cuando un político estadounidense de alto rango calificó de autoritaria la gestión del presidente salvadoreño. Meses antes, la Casa Blanca había condenado la decisión de Bukele de cambiar el fiscal general, pero el jefe de Estado centroamericano había obtenido la mayoría necesaria en la Sala de lo Constitucional para llevar a cabo esta acción. Según Bukele, lo que le dolía a Washington era que su gobierno no se arrodillaba ante los dictámenes imperiales de la potencia del norte. Por otro lado, el acercamiento de El Salvador a Pekín y la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal fueron cuestiones que los distanciaron aún más. El gobierno estadounidense no acepta alianza o amistad, es sometimiento o nada, así declaró Bukele a mediados de diciembre. En este punto, cabe recordar que el presidente centroamericano solía tener excelentes relaciones con la Casa Blanca. Sin embargo, todo cambió cuando El Salvador dejó de consultar sus decisiones con el supuesto mandamás del norte. La relación que debe de tener Washington con Latinoamérica tiene que adaptarse a las nuevas realidades. Así destacó el canciller mexicano Marcelo Ebrard, haciendo referencia a la necesidad de que Washington deje a un lado la mentalidad hegemónica en el marco de la Cumbre de las Américas. El jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, criticó la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Asimismo,
Fernández, al igual que Ebrard, se refirió a la OEA como una herramienta obsoleta, pero no nada más. El presidente marplatense apuntó directamente a la complicidad de Luis Almagro, secretario de OEA, con la destitución ilegal del exmandatario boliviano Evo Morales, todo esto en la línea discursiva de la influencia de la potencia del norte en América Latina. «Tienes sangre en las manos», señaló un joven estadounidense apuntando directamente al orco del pantano, Luis Almagro, cómplice de la ejecución de más de 30 manifestantes, entre ellos indígenas, mujeres y estudiantes. De este modo, el activista que confrontó al secretario de la OEA lo responsabilizó de los eventos violentos sucedidos en Sencaba y Sencata durante la transición entre Morales y Yanín Áñez en el año 2019. Adicional a esto, el joven, quien forma parte del Partido Socialismo y Liberación, acusó a Almagro de ser un títere del gobierno de los Estados Unidos, enrostrándole así a Washington que los crímenes de lesa humanidad que se cometieron bajo el amparo de la OEA y no nada más. Este muchacho estadounidense se refirió a Sebastián Moro como el periodista argentino que fue puesto de baja por intentar exponer las mentiras de Almagro, un suceso que contó con el encubrimiento del aquel entonces presidente argentino, Mauricio Macri. El secretario de la OEA dijo: estás mintiendo. Pero el activista siguió hablando y avergonzó a Almagro sobre la cuestión en torno a Venezuela y Juan Guaidó. Eres tú el que miente al llamar presidente de Venezuela a Juan Guaidó, cuando mucha gente en su país ni siquiera lo conoce, acentuó de esta manera el joven. Cabe destacar que el autoproclamado no fue invitado a la cumbre, sin embargo una pequeña delegación fue recibida para participar en las actividades secundarias del evento. Durante los primeros días, el secretario de la OEA propuso un certificado para valorar la democracia de los países americanos. Sin embargo, este fue rechazado por la mayoría de los países. A lo largo de esta cumbre, Almagro fue criticado por múltiples frentes. Asimismo, unos cuantos representantes latinoamericanos se refirieron a la necesidad de que la OEA fuera desmantelada o reemplazada por otra herramienta. De hecho, Alberto Fernández, presidente argentino, al final de su discurso, tras haber criticado la participación del organismo en la destitución ilegal de Evo Morales, invitó a Joe Biden a la próxima cumbre de estados latinoamericanos y caribeños. El mismo presidente salvadoreño llegó a declarar que no se podía confiar en la OEA. Entretanto, Bukele, a lo largo del mes de junio del año pasado, decidió que su gobierno rompiera el acuerdo con la Organización de los Estados Americanos que da vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Es un despropósito que pretendamos combatir la impunidad con las mismas personas que promueven la impunidad en El Salvador. Así destacó el presidente salvadoreño a lo largo de una rueda de prensa. La pregunta es, ¿qué pierde la Casa Blanca ahora que nadie confía en la OEA? Credibilidad y respaldo en la región. El presidente de Colombia parece ser el único que repite las palabras de la Casa Blanca tal y como la haría un loro. Por otro lado, nos encontramos posturas como las de El Salvador y los demás países de Centroamérica. A Washington le mandan al buzón de voz. ¿Qué significa esto? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.